Buenas tardes, amigos. A manera de continuación del episodio anterior, en donde estudiamos el concepto del mal en el Oriente Antiguo, en el encuentro de hoy nosotros exploraremos textos específicos de la Biblia hebrea que son relevantes para entender la evolución de la figura del Satán en los escritos bíblicos. Y en este sentido, veremos un texto de Números, capítulo 22, veremos Zacarías, capítulo 3, y el libro de Job, capítulos 1 y 2. Pues entonces, comencemos. El Pentateuco nos cuenta la historia del mago vidente de origen pagano llamado Balaam, que estando en camino para maldecir a Israel, se le apareció el ángel de Yahvé para impedirle seguir su camino. Y así reza el relato en Números 22. Cuando iba, se encendió la ira de Yahvé y el ángel de Yahvé se puso en el camino para estorbarle. Él montaba la burra y sus dos muchachos iban con él. La burra vio al ángel de Yahvé plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano. La burra se apartó del camino y se fue a campo traviesa. Balaam pegó a la burra para hacerla volver al camino. Según cuenta la historia, el ángel de Yahvé, en cumplimiento de su misión como enviado de Dios, se interpuso en el camino de la burra de Balaam y, según está escrito, para estorbarle. La expresión en hebreo para estorbarle es lesatánlo, ya que el término Satán en hebreo significa adversario u obstáculo. Como se puede ver claramente en el caso de Hadad, quien es llamado el enemigo, es decir, Satán del rey Salomón, según queda expresado en 1 Reyes, capítulo 11, versículo 14. Por tanto, el ángel de Yahvé, en la historia de Números 22, tenía por función servir de obstáculo para el avance de Balaam. Su esencia no era ser malévolo. A decir verdad, el ángel de Yahvé fue un enemigo ad hoc, es decir, para ese momento, sirviendo a manera de mensajero de Yahvé. En este sentido, pues, no encontramos todavía en este relato al Satán como un ángel específico y con una función definida. Recién hallamos una figura así en dos obras relativamente tardías de la literatura bíblica, Zacarías y Job. Tanto el libro de Zacarías como el de Job, por lo menos en su edición final, pueden ser datados para la época persa, que se extiende desde los siglos VI al siglo IV antes de nuestra era. La particularidad de los mismos radica en que en estas obras nuestro personaje es llamado en hebreo Hasatán, en español el Satán, con un artículo determinativo, señalando con ello su distinción. Estas son las dos únicas oportunidades en toda la Biblia hebrea en que se menciona a este personaje de esta manera, convirtiéndose su función en un nombre propio. Veamos a continuación la primera de estas instancias en el libro de Zacarías. Y así reza Zacarías capítulo 3. Me hizo ver después al sumo sacerdote Josué que estaba ante el ángel de Yahvé. A su derecha estaba el Satán para acusarle. Dijo el ángel de Yahvé al Satán: Yahvé te reprima, Satán, reprímate Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Estaba Josué vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Tomó éste la palabra y habló así a los que estaban delante de él: Quitadle esas ropas sucias.
y ponedle vestiduras de fiesta. Le dijo, mira, yo he pasado por alto tu culpa. Y colocad en su cabeza una tiara limpia. Se le vistió de vestiduras de fiesta y se le colocó en la cabeza la tiara limpia. Y el ángel de Yahvé, que seguía en pie. Cuando nosotros como espectadores entramos en la escena que se desarrolla en el tribunal celestial, vemos al sumo sacerdote Josué en su condición de inculpado, que luego de haber sido acusado por el Satán en su condición de ángel fiscal ante el ángel de Yahvé, escena que el lector la supone, pero no la presenció. Este último lo reprendió al Satán, argumentando que debía haber mostrado misericordia hacia el sumo sacerdote al evaluar su caso. El texto de Zacarías no explicita la naturaleza de las faltas cometidas, pero él mismo las asume como ciertas, al reconocer como un hecho que sus ropas estaban sucias. El Satán es reprobado no por haber sido malévolo o injusto, sino precisamente por haber sido extremo en su uso de la vara de la justicia, al no considerar las circunstancias de Josué al ser un tizón sacado del fuego. En otras palabras, al haber sido simplemente una persona que quedó de aquellos que habían estado en el exilio. En la visión de Zacarías, el Satán no es presentado en ocasión de presentar su alegato. Y si a ello le sumamos el hecho de que este personaje es reprobado por el ángel de Yahvé, entonces queda claro que el Satán en esta visión se revela como un ser celestial débil, secundario y muy opacado. Por el contrario, su aparición tiene un tono totalmente diferente en el caso del libro de Job. El Satán es mencionado en el libro de Job solamente en los 2 primeros capítulos, que junto con la sección del final de la obra, el capítulo 42 del versículo 7 al versículo 16 del libro, son los únicos segmentos en prosa de una obra mayoritariamente en verso. Según los estudiosos, la sección en verso sería la más antigua, que recuerda de alguna manera materiales conocidos de la literatura mesopotámica, mientras que la sección en prosa sería la más tardía, probablemente compuesta en la época persa, que como dijimos se extiende desde los siglos VI al siglo IV antes de nuestra era. El capítulo inicial de la obra presenta a Job como un no israelita de la tierra de Uz, probablemente al sur de Edom, la actual región de la península arábiga, como un hombre recto que temía a Dios y se apartaba del mal. Teniendo esta información sobre Job como trasfondo, y después de contar sobre su riqueza y su piedad, el texto pasa de la tierra al cielo, contándonos sobre la conversación que mantuvo Yahvé con el Satán en ocasión de la reunión de la corte celestial. Y así reza Job capítulo 1. El día que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. Yahvé dijo al Satán, ¿de dónde vienes? El Satán respondió a Yahvé, de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé dijo al Satán, ¿no te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Respondió el Satán a Yahvé, ¿es que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes. Verás si no te maldice a la cara. Dijo Yahvé al Satán,
Ahí tienes todos sus bienes en tus manos. Cuida solo de no poner tu mano en él. Y el Satán salió de la presencia de Yahvé. El Satán es presentado en esta escena como un ángel de la corte celestial, distinto del resto de los hijos de Dios, de los Bnei Elohim. Luego de que Satán saliera en cumplimiento de la orden divina, volvió a repetirse la escena una segunda vez en el cielo, pero esta vez con una diferencia notable, a saber que Dios reconoció su debilidad frente a la firmeza del Satán. Y así reza Job capítulo 2. El día en que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. Yahvé dijo al Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió a Yahvé: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Y Yahvé dijo al Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Aún persevera en su entereza, y bien sin razón me has incitado contra él para perderle. Pero aún así, el Satán pudo convencer a Yahvé para permitirle probarlo por segunda vez. Como continúa el texto. Respondió el Satán a Yahvé: piel por piel, todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne. Verás si no te maldice a la cara. Y Yahvé dijo al Satán: ahí le tienes en tus manos, pero respeta su vida. Una rápida comparación entre estas dos apariciones del Satán nos revela rasgos distintivos. El Satán en Zacarías aparece pasivo, silencioso y reprendido por el ángel de Yahvé. En Job, este ser celestial es activo, parlante y capaz de influir sobre Dios mismo. A pesar de ello, sin embargo, en ambos casos el Satán es presentado como un ser sometido a la soberanía divina, sin funcionar como un rival de Dios.